el MHC tipo 1 y tipo 2 y la relación que tienen con las células presentadoras de antígeno. Vamos a hablar de dos vías, la vía endógena, la vía exógena, cuáles son las células APCs responsables o a quienes se considera y qué relación tiene con los trasplantes, ¿no? Y otras cosas más que vamos a revisar. Pero antes de comenzar esta clase, quisiera mostrar algunas curiosidades en relación al MHC tipo 1 y tipo 2 que se tiene hasta el momento, ¿ya? Entonces, se habla mucho que ahora ya actualmente se menciona que, uy, ¿dónde está esta cuestión que no quiere avanzar? Ya. Se menciona que si el MHC, que son estas moléculas que están presentes en todas las células, si es el MHC puede influir en la atracción con el olor, por el olor corporal. Entonces, em, en algunos estudios, ¿no? Del 2005, del 95, se ha detectado que el MHC que está presente puede modular el olor corporal y en algunos estudios influir en la presencia por parejas con HL diferente. Entonces, quiere decir que por la fragancia, ¿no? El olor que emite, digamos, otra persona del sexo opuesto puede influir en la preferencia. ¿Y qué ha pasado? Entonces, por ejemplo, vemos personas, ¿no? Perdón, con HLA, ¿no? Diferentes. Acá vemos este alelo de esta persona, por ejemplo, es un HLA asterisco 02, 01, ¿no? Diferente a esta de la mujer, ¿no? Con HLA diferente. Entonces, las personas perciben por el olor, ¿no? Algunos componentes del MHC y eligen HLs totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, en experimentos de las camisetas sudadas se colocaron diferentes camisetas de personas que habían utilizado, que no tenían desodorante, ¿no? En diferentes frascos y se percibió que las mujeres elegían aquellas camisetas de personas que tenían HLA, o en este caso también se le llama MHC, ¿no? En humanos se le llama HLA, eh, con MHC diferentes, ¿no? Entonces, y esa distinción se puede hacer, ¿no? Básicamente por los receptores olfativos, ¿no? Y la señal va a depender básicamente no solamente del sudor, porque eso es una suma de microbiota cutánea, ¿no? Y otros componentes más que vamos a revisar. Entonces, en conclusión, podríamos decir que se puede percibir por el olor si una persona es HLA o MHC diferente a uno. En otros estudios también se pudo diferenciar que mediante el beso o la saliva se podría evaluar, ¿no? Señales químicas asociadas al MHC, ¿no? Pero esta evidencia es de una manera más indirecta y todavía es bastante debatible. Todavía no es que directamente podemos diferenciar el MHC de la otra persona, ¿no? Entonces, como hemos dicho, mediante el beso puede detectarse moléculas volátiles, ¿no? Em, por el olor, básicamente, pero por la saliva, péptidos o proteínas, hormonas, ¿no? Que se van a procesar. Y también señales de la microbiota oral y el aliento, ¿no? Que se van a dar mediante el beso. Entonces, esas señales, ¿no? Podría decirse, ¿no? Que pueden estar asociadas al HLA, pero es una evidencia más que todo indirecta, ¿no? Todavía es debatible. Bueno, ¿y por qué es importante diferenciar esto, no? O sea, ¿por qué de alguna manera se podría diferenciar un HL o un HLA diferente a uno, ¿no? ¿No? Estas señales, ¿no? Pueden reflejar de forma indirecta rasgos asociados al HLA y al estado inmune, ¿no? Entonces, uno siempre quiere, bueno, indirectamente encontrar componentes que no se parezcan a uno para evitar, ¿no? Digamos, posibles enfermedades y etcétera.
Bueno, también se ha evaluado que esta percepción, ¿no? Del HLA va a también diferenciarse en el estado de los anticonceptivos, o sea, personas que usan anticonceptivos versus las que no usan, ¿no? O las que no usan versus las que usan. Eso, por ejemplo, ha mostrado que cuando se usa anticonceptivos, esta diferenciación, digamos, de un HLA diferente, esa percepción va disminuyendo, ¿no? Hay una posible inversión o atenuación, ¿no? A la diferenciación, ¿no? O a la percepción de lo diferente. Entonces, cuando hay anticonceptivos, esta percepción puede disminuir, ¿no? O atenuarse. También el MHC puede incluso incluir en la elección de los perfumes, ¿no? Hay estudios que indican eh, que si se mezcla el olor corporal, ¿no? Ya sea esto aplicado, que incluye el sudor, la microbiota cutánea, con la fragancia, el rol del MHC puede de alguna manera moldear, ¿no? El olor corporal individual, ¿no? Entonces, por eso hay algunos perfumes, por ejemplo, que ya estudian esto, ¿no? ¿Cuál es el perfume más que se acopla más al MHC, ¿no? Para poder tener, digamos, fragancias que armonicen mejor con el estado corporal, ¿no? O que tengan señales olorosas asociadas a MHC, ¿no? Entonces, estas son curiosidades que voy mostrando antes de empezar esta clase, porque parece que el MHC no solamente, como la importancia que solamente era en el trasplante de tejidos, también ahora se relaciona quizás con la lesión de pareja, em, cómo puede influenciar también en la selección de los perfumes, ¿no? Y otros componentes adicionales. Bueno, en el caso de los ratones, hemos visto también que eh, aquellos ratones que se acasalaban, o sea, que hacían pareja, ¿no? También se encontró con MHC diferentes, ¿no? Y aquellos que eran con MHC similares, se encontraba que había mayores porcentajes de aborto y otros, ¿no? Entonces, eh, muy importante el tema del MHC que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, entonces con esta evidencia continuaremos mostrando por qué el MHC, ¿no? Y las células presentadoras de antígeno o las APC son el puente entre el antígeno y el linfocito T, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del MHC y la APC? ¿Por qué tienen que ver ambas con el linfocito T? Entonces, las células presentadoras de antígeno, estas células que pueden ser, ¿no? Básicamente tres, ¿no? Eh, Vamos a ver luego cuáles son estas. Van a procesar el antígeno, ¿no? Que va a ingresar al organismo, las van a procesar por dos vías. La vía endógena, ¿no? O procesando antígenos endógenos por la vía intracelular, o procesando antígenos exógenos por la vía extracelular. Cuando se procesen estos antígenos, se van a presentar a la célula CD8, en el caso de los endógenos que se procesan por la vía intracelular. Y cuando se procesen por la vía exógena, se presentarán a los CD4. Entonces, vamos a ver dos maneras de presentación de antígenos hoy, dos formas, ¿no? Eh, y esta relación, ¿no? Directamente de la célula dendrítica, o mejor dicho, en la APC, con las MHCs, ¿no? Tanto uno o dos, y la relación que tiene con los linfocitos CD8 y CD4. ¿No? Entonces, eso es lo que prácticamente esta clase vamos a ir dando vuelta en todo esto, ¿no? En toda esta secuencia, desde cómo se presenta el antígeno, ¿no? A estos dos tipos de células, ¿ya? Y vamos a ver también qué pasaría si alguno de estos componentes fallara en la presentación, qué causaría, ¿no? ¿Qué efectos causaría en las personas? Entonces, aquí hay un balance bastante interesante dentro de la presentación antigénica. Bien, entonces,
¿Qué problemas inmunológicos, no? Adelantándonos a esta pregunta, ¿qué problemas inmunológicos explica el estudio del MHC? Entonces, estudiar el MHC tiene varios intereses, ¿no? Por ejemplo, relacionado directamente con la infección, ¿no? Eh, Procesar un antígeno patógeno, ¿no? Implica presentarlo a un linfocito T que va a ser citotóxica, que va a eliminar a esta célula infectada, ¿no? Gracias a esta primera presentación por el MHC. Relación directa con la infección. Con los tumores también, ¿no? O sea, el MHC está tan involucrado con la respuesta tumoral que también va a permitir eliminar células tumorales, ¿no? ¿No? O detectarlas. En relación con la autoinmunidad, ¿no? La presentación de péptidos propios, ¿no? Y la activación de las T autorreactivas, ¿no? ¿Qué va a pasar si este MHC presenta péptidos propios? ¿Qué enfermedades van a empezar a desarrollarse por este desbalance, ¿no? Y la relación con el trasplante. Ahora, ¿no? Tenemos que ver que debe haber una similitud, ¿no? En los MHCs para que el donante pueda recibir ese trasplante. Entonces, si el donante tiene HLAs o MHCs, ¿no? Diferentes al receptor, entonces se va a activar la respuesta inmune reconociéndolo como algo extraño, ¿no? Y por lo tanto no se va a poder implantar ese trasplante o unirse al tejido del receptor. Entonces, hay 4 líneas bastante importantes en la relación del MHC. Es cierto que no vamos a estudiar todos estos de ahora porque hay clases subsiguientes en las que se va a evaluar la respuesta acá a las células tumorales. Vamos a hacer otra clase en relación a la autoinmunidad y otra clase en relación a los trasplantes, ¿no? Sin embargo, esta clase es una apertura para poder entender estos 4 ejes, ¿no? Del MHC y la importancia que tiene en la respuesta inmune, ¿no? O inmunológica. Entonces, son 4 puntos interesantes que tenemos que recordar. Listo. Entonces, ¿qué significa MHC en animales y HL en humanos, ¿no? En el caso de humanos, ¿no? Vamos a hablar de que se ubica básicamente, el MHC es básicamente el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Es ese complejo mayor de compatibilidad. Y HLA, que se refiere directamente a humanos, ¿no? Se lo conocía también como antígeno leucocitario humano. Y este MHC en humanos, o HLA, se ubica en el cromosoma número 6, ¿no? Es lo que ustedes van a encontrar en los artículos siempre como HLA, ¿no? Y ya sabemos que se relaciona a los MHCs. Entonces se ubica en el cromosoma 6, ¿no? Y va a contener grupos de genes, ¿no? En los cuales se van a clasificar como clase 1, 2 y 3. Estos genes van a estar involucrados en la síntesis de proteínas que van a permitir, ¿no? La estructura del MHC, ¿no? Ya sea tipo 1 o tipo 2, y todas las proteínas adicionales para la presentación antigénica. Entonces, y el haplotipo, ¿no? Básicamente sería el conjunto de alelos heredados de un cromosoma parental. Entonces vamos a tener un haplotipo materno, un haplotipo paterno, ¿no? Y los descendientes, pues van a heredar ambos haplotipos, ¿no? Ya sea del materno o del paterno. Por eso se habla que el MHC es altamente polimórfica, ¿no? Y porque esa mezcla, ¿no? Entre lo materno y paterno y los diferentes genes presentes en el cromosoma 6 para el MHC va a permitir una alta variabilidad del MHC tipo 1. Entonces, hablamos que hay un polimorfismo, una variación de alelos en un mismo gen, o sea, por ejemplo, para el gen HLA, ¿no? Eh, em, podríamos hablar en este caso de aquí, ¿no? Si hablamos de la región HLA, en la clase 1 vamos a tener HLA, ¿no?
HLB, C, E, G. O sea, para ese tipo de MHCs tenemos eh, varios genes que van a permitir el polimorfismo de estos MHCs. Entonces, y la poligenia, que se refiere básicamente que a múltiples genes contribuyen a la presentación de antígenos. Entonces tenemos diferentes. Vamos a ver cómo es que estas MHCs en cada bolsillo van a ser altamente variables, ¿no? Para poder detectar diferentes antígenos. Muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en el tema de anticuerpos, ¿no? La región FAP, en la región variable, es la que se va a encargar de reconocer diferentes antígenos, ¿no? En el caso de los BCRs de los linfocitos B, perdón. Igual pasa en este caso, ¿no? También hay una alta poligenia en los MHCs para la presentación antigénica. Entonces, ya que hemos visto que el MHC va a tener diferentes grupos, por ejemplo, la clase 1, dentro del cromosoma 2, ¿no? En la región de HLA, que codifica para los genes de la clase 1, de la clase 2, que son básicamente las que se van a diferenciar para MHC tipo 1 y tipo 2, y la clase 3, que son otros componentes que son adherentes para la síntesis de estas proteínas, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza? Básicamente así. La clase 1 van a ser para HLA, B y HLC, que son tres tipos diferentes de MHC, ¿no? Y estas moléculas básicamente son representantes para MHC de tipo 1, por eso se le llama clase 1, ¿no? Van a ser diferentes MHCs que van a presentar a los linfocitos CD8, ¿no? Entonces, siempre recordemos, el MHC tipo 1 presenta a los CD8 y en el caso del tipo 2, siempre va a presentar a los CD4, ¿no? Entonces, dentro de la clase 2 tenemos tres tipos también de MHC. Tenemos el HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Y cada uno de estos también tiene genes, ¿no? Que van a estar relacionados con este tipo de MHCs. Tenemos otro grupo, la clase 2 también, que son otros genes relacionados a TAP1, TAP2, tapacina, HLA-DM, HLA-DO, que son genes accesorios, ¿no? Que van a regular el procesamiento y la carga de los antígenos. ¿Mm? Entonces, son otros componentes importantes dentro de la presentación de MHC. Entonces, tenemos genes presentadores, ¿no? Que serían estos, genes auxiliares, que serían estos, que van a permitir la presentación antigénica, ¿no? Entonces, como decíamos, el MHC es altamente polimórfico. Cada gen de HLA tiene cientos y miles de alelos posibles, ¿no? Entonces, hay estudios incluso que revisan todo el polimorfismo, por ejemplo, de poblaciones, ¿no? Poblaciones peruanas, poblaciones sudamericanas o las poblaciones nativas, cómo son sus MHCs. Incluso en la época de la pandemia, se empezaron a estudiar los MHCs de las poblaciones más susceptibles al COVID o aquellas poblaciones menos susceptibles al COVID, ¿no? ¿Qué es lo que presentaban, ¿no? ¿Qué diferencia o qué similitudes tenían aquellas poblaciones que no eran susceptibles a las muertes, ¿no? A las infecciones por COVID? Entonces, este alto polimorfismo, ¿no? De los MHCs, podemos verlo, digamos, en porcentajes. Nos dice, por ejemplo, que dentro de la MHC clase 2, ¿no? DRB, por ejemplo, es el más polimórfico. Y en el caso del MHC tipo 1, vemos que el HLA-B es el más polimórfico, ¿no? Bueno, estas son las proteínas accesorias bueno, acá no hay mucho polimorfismo. Básicamente el polimorfismo está dentro del MHC como tal, en la estructura del MHC. Entonces, ese polimorfismo, esa poligenia, da esa alto polimorfismo, ¿no? Unido. Entonces, aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver
que el HLA realmente, la región que es más polimórfica es esta región roja, ¿no? Que básicamente sería la cadena alfa del MHC, ¿no? Entonces tenemos MHC que son mucho más polimórficas que otras. En el caso del tipo 2, vemos que el HLA-DR, las cadenas alfa y beta en relación a la cadena beta es la más polimórfica, ¿no? Altamente polimórfica. Cuanto más rojo esté, más polimórfico, ¿no? Es esta estructura. Entonces, ahora pasemos a la estructura como tal. MHC tipo 1 y tipo 2 tienen diferentes estructuras, ¿no? El MHC tipo 1 tiene una cadena alfa. Aquí hay que hacer una corrección porque en realidad empieza acá. Es alfa 1 aquí y acá es alfa 2 y acá es alfa 3. Acá ha habido un errorcito, ¿no? Entonces, es una cadena alfa, ¿no? Eh, globular, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y en una pequeña cadena que se le llama beta 2 microglobulina, ¿no? Entonces, estos van a tener una región que se le va a llamar el surco, donde se va a unir el péptido que se está procesando, o sea, el péptido antigénico. A diferencia del MHC tipo 2, ¿no? Esta va a tener en su estructura dos cadenas, ya no solamente una, ¿no? Dos cadenas como la alfa 1, no, perdón, la cadena alfa y la cadena beta, ¿no? Y van a tener un surco abierto en el cual se van a unir de 13 a 18 aminoácidos, a diferencia del MHC tipo 1, que son de 8 a 10, ¿no? Se le va a llamar surco abierto porque puede presentar péptidos más largos. Entonces, estas dos estructuras diferentes que están en las APCs, en las células presentadoras de antígeno, por eso es que tienen las MHCs, para presentar esos péptidos o esos antígenos procesados. Entonces, estas MHCs, hemos visto ya su estructura, van a tener como unos pequeños bolsillos, se les llama ya aquí, o regiones de anclaje, ¿no? Donde algunos aminoácidos se van a anclar, ¿no? Estos aminoácidos del péptido o residuos de anclaje van a encajar en estos bolsillos, en estos surcos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el péptido 2, el péptido 9, y eso va a permitir la afinidad y la estabilidad del anclaje. De igual manera, aquí tenemos residuos también de anclaje, ¿no? En estas regiones del MHC, ¿no? Donde los aminoácidos del péptido, ¿no? Van a encajar en estas regiones y van a determinar también así la afinidad y la estabilidad. Entonces, tenemos que los MHCs, ¿no? Tienen esas estructuras especiales que van a permitir mostrar estos péptidos procesados a los linfocitos T, ¿no? A los linfocitos T los van a presentar, ¿no? Y las van a presentar bueno, van a presentar a los TCR de los linfocitos T. Bueno, teniendo ya esta estructura clara, ¿no? Sabemos ya que el MHC tiene solamente una cadena alfa con 3 dominios alfa y la MHC2 tiene 2 cadenas, ¿no? Con 2 dominios cada uno. Entonces, esta región que hemos visto que es la región, vamos, si miramos de arriba hacia abajo, mirando esta parte del bolsillo, ¿no? O de los surcos, vamos a llamarla así, de los surcos, mirando de arriba hacia abajo, vamos a ver cómo estos surcos, que son como cadenas, ¿no? Que, que van a reconocer o que van a permitir anclar a los péptidos procesados, ¿no? Ahí van a estar. Ahora, estos pueden ser aminoácidos que van a tener quizás en una región más aromática, una región más hidrofóbica, y esto va a permitir el anclaje, ¿no? Mirándolo de arriba hacia abajo de una manera tridimensional. Igual aquí el MHC tipo 2, ¿no? Como hemos visto, la 2 es la que tiene mayor capacidad de presentación de aminoácidos o de péptidos, y a manera de Tetris se van a ir anclando, ¿no? Así esta es una imagen tridimensional, ¿no? En la que vemos cómo se anclan. Entonces van a haber residuos, ¿no? Que van a ser más hidrofóbicos, ¿no? Y eso va a depender, ¿no? De cada antígeno.
Bueno, entonces ya que hemos visto la estructura del MHC, tanto uno y tipo 2, y la capacidad que tiene de presentar, vamos a ir a remontarnos a la restricción del MHC. ¿Qué es la restricción? Entonces, para esto, el año 74 ya, Rolf Sinkernagel y su colaborador hicieron un experimento en el cual vieron que el MHC se restringe básicamente a, vamos a ver este experimento. Ya, antes de dar el resultado, vamos a mostrar este experimento. Entonces, se utilizaron ratones de la cepa A. Este es un ratoncito de una cepa. Infectado con un virus. Este virus se llama el virus de la coriomeningitis linfocítica, también conocido como BCML, ¿no? Entonces se le infectó a este ratoncito el virus. Y bueno, ¿qué pasó? Días después, ¿no? De la infección, esperando que se desarrolle, ¿no? Ya no se sabía en ese momento, pero ahora ya sabemos que se desarrolló la respuesta adaptativa gracias a a la respuesta de los linfocitos CD8. Entonces, después de 7 días, qué bueno que fueron 7 días, porque antes no podría haberse dado este experimento, se colectaron de este ratoncito linfocitos T, ¿no? Que habían sido obviamente expuestas en el día 0 a este virus. Se colectan estos linfocitos T de este ratón, ¿no? Obviamente de los órganos linfoides secundarios, ¿no? En este caso puede haber sido seleccionado de nodos linfáticos, por ejemplo, ¿no? O de vaso. Se colectaron linfocitos T citotóxicos y se hizo un estudio en el cual se utilizaron también, por otro lado, ¿no? Células diana, ¿no? Acá agarramos la cepa de una célula diana infectada con el péptido, en este caso con el virus, ¿no? BCML, y otra célula de otro ratón, ya no del mismo ratón, sino de otra cepa B, que también fue infectada con el virus. Entonces, ¿qué hicieron? Cultivaron las tres células, ¿no? Cultivaron a los linfocitos CD8 citotóxicos y cultivaron a las células APCs, ¿no? En este caso, células que han sido infectadas y que están presentando el MHC, ¿no? O los péptidos de los virus mediante MHC. Entonces se cultivaron y se evaluó la respuesta. ¿Qué pasó? El linfocito CD8 reconoció, ¿no? El MHC de su misma cepa, ¿no? Y por lo tanto tuvo una acción directa sobre la célula, lisando esta célula infectada. En cambio, el linfocito CD8 no reconoció el MHC de esta cepa infectada. Por lo tanto, no hubo una lisis o una acción sobre esta célula infectada. Y ahí se entendió que el MHC está restricto, ¿no? Al, a las células de la misma cepa. Entonces, los MHCs van a presentar solamente, ¿no? Aquellas células que sean de la misma cepa, ¿no? Entonces, hay una restricción de la MHC, ¿no? Hay una restricción del MHC. Y entonces, básicamente cerrando la idea, podríamos decir que el péptido correcto, ¿no? Más un MHC propio, ¿no? Va a presentar a los linfocitos T CD8, ¿no? Las presenta. Si hay un MHC propio, ¿no? Obviamente propio de la célula y un péptido correcto, lo va a presentar a los linfocitos CD8. Si este péptido fuera correcto, pero el MHC fuese ajeno, o sea, fuese de otra cepa, no habrá lisis, ¿no? O si el péptido fuese irrelevante, tipo un péptido propio, por ejemplo, un péptido, ¿no? Un péptido irrelevante, pero el MHC propio también, ¿no? Puede haber, ¿no? No puede haber una activación, o sea, no habrá una activación. Y felizmente esto pasa porque puede pasar que se presenten péptidos propios, por lo tanto, eso
ayudaría a que la activación del linfocito CD8 no se dé. Entonces, el TCR es específico para la combinación péptido-MHC propio. Eso es lo que dice la restricción por MHC. El TCR es específico para la combinación péptido-MHC propio. De esa manera se va a activar y se va a dar la lisis de la célula. Si eso no es específico, si el TCR no es específico para el MHC y péptido, no se dará la activación, por lo tanto no habrá lisis. Entonces, eso es importante, ¿no? La restricción explica la selección tímica, ¿no? Vacunas T dependientes y rechazo halogénico, ¿no? Entonces, ya que hemos entendido la restricción, la siguiente pregunta es, ¿qué células expresan MHC1 y cuáles expresan MHC tipo 2? Vamos a revisar cuáles son, ¿no? Tenemos una variedad de células en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las que presentan MHC tipo 1 y tipo 2? El MHC tipo 1 dice que la presentan casi todas las células nucleadas, ¿no? Las van a expresar en su membrana, ¿no? En la superficie de todas las células nucleadas tenemos las células epiteliales, el fibroblasto, hepatocitos, células endoteliales, neuronas. Todas estas van a presentar MHC tipo 1. Entonces, no tenemos que pensar que solamente las APCs, ¿no? Las especializadas son las que presentan el MHC, ¿no? Es cierto que hay una clasificación. Todas las células nucleadas presentan MHC tipo 1 y excepto los eritrocitos, ¿no? Estas no presentan porque no tienen núcleo. Entonces, estamos hablando de casi todas las nucleadas, casi todas las nucleadas. Y el MHC tipo 2 la van a expresar principalmente aquellas que se llaman las APC profesionales, que en este grupo tenemos a la célula dendrítica, a los macrófagos y a los linfocitos B. Estas van a presentar MHC de tipo 2, ¿no? Es cierto que las otras células, ¿no? Pueden presentar, pero bajas, ¿no? O inducible a otras células. O sea, pueden ser que la presenten, pero muy bajas. Pero básicamente las que presentan MHC tipo 2 son estas células, las APC profesionales. Y bueno, al presentar estas MHCs van a aumentar la expresión, ¿no? De MHC tipo 1 gracias al interferón gamma en ambos casos, ¿no? Se aumenta su expresión gracias al interferón. Entonces decimos que las MHC tipo 1 vigilan el interior de las células nucleadas, ¿no? Y el MHC tipo 2 está especializada, ¿no? Especializa a las APCs profesionales para activar a la CD4, ¿no? Entonces, por un lado tenemos para activar a la CD8 y para activar a las CD4. Entonces, la distribución celular, ¿no? Que vamos a ver aquí, que son diferentes, pues cada una tiene diferentes tejidos, ¿no? Va a permitir, ¿no? ¿Cuáles van a alertar a la CD8? ¿Cuáles van a alertar, ¿no? A la CD4, ¿no? Entonces tenemos una diversidad alta, ¿no? Para el reconocimiento antigénico. Entonces todas las células, de alguna manera, van a cumplir esa función, ¿no? De presentación antigénica en el lugar que estén ubicadas, ¿no? Ya sea en el hígado, ya sea en la piel, ya sea en los vasos, ¿no? Ya sea en el sistema nervioso como las neuronas, todas van a tener esa función de presentación. Bueno, entonces, si hablamos de las APCs, que se les llama las profesionales, ¿no? En presentación de antígenos, ¿qué convierte a una célula en presentadora profesional de antígeno, ¿no? ¿Por qué se las llama a este grupo presentadoras de antígeno? Entonces, para que pueda ser una presentadora profesional de antígeno, tiene que cumplir tres cosas, ¿no? Primero, que esta APC debe captar al antígeno por fagocitosis o por endocitosis o por su BCR específico. Y aquí básicamente si hablamos de BCR específico ya la estamos definiendo a la célula B, porque solamente la célula B tiene BCR, ¿no? O el receptor de célula B. Entonces, tienen que captarlas por esos tres mecanismos.
Si cumple eso, ya está clasificada inicialmente, ¿no? Apta para ser una profesional. Entonces, ¿y cómo la va a procesar? ¿Cómo va a procesar esos antígenos? Las va a presentar, ¿no? Como MHC de tipo 2. Y lo primero que tiene que tener gracias a esta presentación antigénica, ¿no? Aquí estamos viendo esta APC, MHC, aquí está el MHC y el péptido que está presentando al TCR de los linfocitos T, ya sea CD4, CD8, cualquiera de los dos. Pero debe tener esa primera señal que sería el reconocimiento MHC, péptido, TCR. Esa es la primera señal. La segunda señal que debe cumplir esta APC para que sea profesional debe tener una coestimulación, ¿no? Debe haber moléculas coestimuladoras que permitan esta presentación o esta unión. Tenemos dentro de esas moléculas coestimuladoras a la CD80 o CD80, 86 o CD28 y a la CD40 y CD40 ligando. Esta sería la segunda señal, ¿no? Deben presentarse moléculas coestimuladoras que permitan el reconocimiento. Y como tercera señal, debemos tener, ¿no? Que estas APCs deben producir citocinas, ¿no? Citocinas, ¿no? Que van a polarizar la respuesta de las células T. Entonces van a permitir que estas células T puedan diferenciarse en sus subgrupos especializados. Entonces tienen que haber tres señales, ¿no? La señal péptido MHC, la segunda señal de coestimulatoria y la tercera señal que son señal de citocinas. Entonces, si esta APC presenta estas tres señales, se la considera como una APC profesional. Entonces, dentro de estas APCs profesionales, quienes cumplen esto son las células dendríticas. De hecho, esta se la llama también, ¿no? La APC profesional. Y estas células dendríticas, como ya cumplen este procesamiento, que ya sea la fagocitosis, endocitosis, ¿no? Van a migrar hasta los tejidos periféricos, ¿no? O sea, los órganos secundarios periféricos. Perdón, hasta los órganos secundarios, ¿no? Entonces, desde la periferia hacia los órganos secundarios. Entonces, imaginemos que si es una célula dendrítica inmadura que está en tejido periférico, por ejemplo, puede ser en piel, ¿no? Y captura el antígeno, porque sabemos que ahora sí hay células, ¿no? Presentadoras de antígeno que están en todo el organismo. Entonces van a capturar al antígeno y los van a reconocer por sus PRRs, ¿no? Ese es el primer mecanismo innato, ¿no? De reconocimiento de las APC, de las células, ¿no? Van a reconocer por sus PRRs a los patógenos, en este caso, ¿no? Y cuando hay este primer reconocimiento, todavía aquí no hay presentación de MHC. Entonces hay una disminución de MHC. Tampoco hay células componentes coestimulatorios o moléculas coestimulatorias, no hay, también hay muy bajo. Y el CCR7, que es una molécula para migración hacia los órganos linfáticos secundarios, ¿no? También está bajo. Hay una baja coestimulación. Primero es una célula dendrítica inmadura en la cual el reconocimiento todavía es inicial, ¿no? Cuando esta se activa, ¿no? Gracias a este reconocimiento, a la captura endocítica o fagocítica, ¿no? Ahora sí hay una activación de estas células dendríticas y por lo tanto el MHC empieza a expresarse en mayor cantidad, ¿no? Porque justamente va a empezar a haber una presentación, ¿no? Hay una mayor expresión de MHC, ¿no? En la membrana, obviamente si hay MHC en mayor expresión, quiere decir que también hay péptido procesado en el MHC. Mayor proporción de CD8 o CD86, que son las proteínas coestimulatorias, y CCR7 alto, porque ya está permitiendo que con esta proteína CCR7 puede haber una migración hacia los órganos o a los ganglios linfáticos. Por lo tanto, también hay mayor liberación de quimiosinas, ¿no? Atrayentes hacia el área de maduración. Ya en los ganglios linfáticos, la célula dendrítica va a presentar ahora sí
a los linfocitos T vírgenes, ¿no? Se va a dar ahí la presentación antigénica. Por eso es que decimos siempre que los órganos secundarios son sitios de presentación antigénica. Entonces, ese cambio, ¿no? Ese cambio que hay en estas estructuras mediante la maduración. Entonces, las células dendríticas cambia de recolectora de antígeno a instructora de linfocitos T, ¿no? Ahora va a permitir la polarización de estos linfocitos T. Van a permitir diferenciarse en sus subpoblaciones. Bueno, esas diferenciaciones de las subpoblaciones ustedes la van a estudiar en otras clases. Es bastante interesante también cómo se diferencia. Gracias a que citocinas y todo eso se puedan diferenciar en otros subgrupos de linfocitos, ¿no? Bueno, entonces, ya que hemos visto que estas células dendríticas maduran, ¿no? Y migran y maduran, vamos a ver cómo es la presentación finalmente, la presentación del antígeno de MHC de clase 1. ¿Cómo se presenta? Aquí esta imagen está tomada del libro de Abas, ustedes lo pueden revisar también. Esta presentación del MHC tipo 1 se da, como hemos dicho, por una presentación citoplasmática, ¿no? En la cual, bueno, todo va a ser citoplasmático en realidad, sino que el procesamiento de los antígenos van a ser por el citosol, ¿no? Entonces vamos a ver esta imagen de acá. Vamos a aplicarlo al caso del virus. Un virus ingresa a la célula, a una APC, ya sea ¿no? En este caso los virus siempre ingresan y utilizan a la célula como una maquinaria para la producción, no, para la síntesis, ¿no? De proteínas víricas. Entonces aquí vemos a este virus, ¿no? Traduciendo sus proteínas víricas, ¿no? Y se sintetiza estas proteínas víricas en el citoplasma. Se sintetizaron y por lo tanto vamos a dar lugar a una ubiquitinación, se van a marcar estas proteínas virales, pero ahora van a pasar por un proteosoma, ¿no? Que es un componente que va a permitir que estas proteínas víricas puedan convertirse en pequeños péptidos, ¿no? Que van a estar ubiquitinados. Estos péptidos virales ahora van a pasar al retículo endoplasmático, donde se encuentran varios componentes que van a permitir el ensamblamiento de estos péptidos en el MHC. Por ejemplo, tenemos las proteínas TAP, que cuando veíamos el cromosoma 6, veíamos proteínas, digamos, adicionales. Por ejemplo, veíamos el tema del TAP, ¿no? La proteína TAP va a permitir el ingreso de estos péptidos ubiquitinados hacia el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático ya, estos péptidos van a ingresar y se van a unir al ERAP, que son otras proteínas, que van a cortar estos péptidos, ¿no? Y las van a pasar o las van a ensamblar al MHC de tipo 1. Esta región en amarillo es el MHC. Se está ensamblando en este bolsillo el péptido. Y como recuerdan, para el caso del MHC tipo 1, estos péptidos deberían ser de entre 8 a 10, ¿no? Péptidos. Entonces, esa es la cantidad que debe ensamblarse en ese bolsillo. Se ensambla el péptido, por lo tanto, todavía aquí el MHC tipo 1 es una cadena alfa y unido a una beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina también se va a unir a este MHC tipo 1. Sin embargo, al unirse, ¿no? Esta beta 2 microglobulina, finalmente recién va a ser traspasado, podríamos decir, al aparato de Golgi. Ya el MHC1 ya está cargado con el péptido, finalmente pasa por una vesícula exocítica hacia la membrana de esta APC, ¿no? A la membrana de esta APC, pues no soy la presentadora del antígeno. Y aquí en la membrana finalmente la va a presentar a los linfocitos CD8 mediante sus TCR. Como hemos visto, el MHC es restricto al TCR, ¿no? Al TCR de la misma cepa, podríamos decir. Entonces, tiene que ser específicos. MHC péptido es específico para su TCR.
Esto es lo que hablamos de una presentación tipo 1, ¿no? En el cual, básicamente, ¿no? Las proteínas citosólicas, ¿no? Ya sean propias, virales, tumorales, porque pueden ser diferentes, ¿no? Estas proteínas se van a ubiquitinar, van a ingresar al proteosoma, ¿no? Y a través del TAP van a ingresar a estas áreas que ya expliqué en la anterior imagen, ¿no? Entonces, eh, estas proteínas TAP1 y TAP2 que permiten el ingreso de los péptidos son importantes. Vamos a ver por qué. Los complejos de carga, que serían el ERAP, ¿no? Estos complejos de carga que van a permitir cortar los péptidos y mantenerlos en este bolsillo MHC también, van a permitir seleccionar estos péptidos y establecerlos en el bolsillo. Y el viaje que tienen desde el aparato de Golgi a la superficie también es importante, ¿no? Porque si eso también hay un problema aquí, no se van a poder presentar. Entonces, ¿qué papel cumple este proteosoma, no? O también se le llama inmunoproteosoma. El proteosoma, como hemos visto, permite cortar estas proteínas citosólicas, ¿no? Ya sean de origen viral, tumoral, ¿no? Etcétera. Permiten cortarlas y degradarlas y envolverlas en péptidos pequeños, ¿no? De diversos tamaños, ¿no? Y el inmunoproteosoma, que sería básicamente, es aquel proteosoma que está inducido por interferón gamma, ¿no? Que va a favorecer, ¿no? Que los péptidos compatibles al MHC1 se puedan unir, ¿no? Entonces, estos péptidos se unen, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en el caso cuando los péptidos procesados quieran ingresar al retículo plasmático, ¿no? Las proteínas TAP, por ejemplo, TAP1 y TAP2, ¿no? Que están acá, no permitan el transporte de estos péptidos. Si hay defectos, ¿no? Va a disminuir, ¿no? La cantidad de péptidos en el retículo endoplasmático. ¿Eso qué va a pasar, no? Por lo tanto, va a reducir la presentación, ¿no? Del péptido por MHC1. Por lo tanto, si no hay presentación MHC tipo 1, ¿no? Y el péptido no va a poder existir una presentación en la membrana. Entonces, todo empieza a desbalancearse, ¿no? ¿Y qué pasaría si también los ERAP o las proteínas ERAP no recortan, ¿no? Estos péptidos que están ubiquitinados, no los recortan en sus longitudes óptimas, que son de 8 a 10 aminoácidos, ¿no? También no habría una presentación. Entonces, estas enzimas, ¿no? Y transportadores que estamos viendo aquí, enzimas y transportadores, editan la calidad del repertorio de péptidos MHC tipo 1. Son importantes, ¿no? Son muy importantes. Entonces, ¿y cómo esta vía MHC1 activa y dirige la respuesta CD8? Ya que ya se presentó en la membrana, ¿cómo va a activar, ¿no? Y dirigir la respuesta CD8? Entonces, si tenemos aquí esta célula dendrítica que ya está en el ganglio, que está presentando ya en el ganglio linfático el MHC péptido al TCR, ya tiene sus proteínas coestimulatorias, CD80, CD86, ¿no? Ya también tiene la tercera señal, que sería señales citocínicas o de citoquinas. Si ya se da esto, ¿no? Entonces, los linfocitos T, ¿no? En este caso CD8, van a tener, ¿no? La expansión clonal y diferenciación, ¿no? Va a permitir esto, ¿no? La expansión clonal. Estas van a empezar a expandirse clonalmente y esta expansión clonal obviamente va a tener, ¿no? Varias características como una supervivencia más larga, una respuesta rápida ante otra reexposición al mismo antígeno, ¿no? Y una autorrenovación, ¿no? Lo que se le llama la expansión clonal de memoria. Esta es la primera forma como va a activar a los linfocitos T. Estos linfocitos T, ¿no? También se van a polarizar gracias a los IL-2 o citocinas, ¿no? Que van a liberar la CD4, ¿no?
Bueno, en el lado de la expansión clonal, bastante interesante, pero también pueden tener una fase efectora en tejido. Quiere decir que gracias al reconocimiento de los linfocitos T, estas van a producir perforinas y granzimas que van a eliminar a las células infectadas, ¿no? Gracias al FAS y FAS ligando, ¿no? Que son componentes que permiten, ¿no? La activación, ¿no? De los linfocitos T hacia las células infectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo el MHC tipo 1 activa y dirige? Primero, permite detectar, ¿no? Y eliminar, ¿no? Células alteradas desde adentro y también permite la expansión clonal, ¿no? De los linfocitos T. Bueno, entonces, ¿cómo es que evaden? Si ya estamos viendo que acá este es ese caso de, ¿no? De una célula tumoral, ¿cómo es que evaden los virus, ¿no? Y los tumores la presentación por MHC tipo 1? Porque ellos pueden evadir esto, ¿no? Pueden evadirlo por varios mecanismos. Hemos visto lo normal. Lo normal es que se presenten proteosoma, retículo plasmático, Golgi, membrana a los linfocitos T. Pero puede pasar que los virus pueden evadir por varios mecanismos, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, en nuestra clase que va a hablar sobre la evasión ¿no? Evasión inmune, ¿no? Acá por ejemplo, varios mecanismos, atentos ahí, ¿no? La evasión inmune que van a hablar acerca de un virus, me parece. Entonces, los virus pueden evadir, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si el virus ingresa por citoplasma, ¿no? Bueno, está en el citoplasma de la célula, la proteína intracelular ya se sintetizó, ya sea viral o tumorogénica, ingresa al proteosoma, ¿no? Lo que puede pasar es que puede ser que ingrese al proteosoma, ¿no? Se convierta en péptidos, ¿no? Pero lo que puede pasar es que puede haber un bloqueo, ¿no? O inhibición de las proteínas transportadoras al retículo endoplasmático. Quiere decir que puede haber un bloqueo del TAP. Entonces van a haber proteínas que en vez de que permitan pasar al TAP, son proteínas que van a bloquear esto, ¿no? Por lo tanto, no van a ingresar los péptidos procesados. Es una forma de bloqueo, ¿no? Entonces, si no ingresa, como hemos visto en los anteriores casos, por lo tanto, va a haber una interferencia en el plegamiento y en el ensamblaje y en la exportación del MHC, ¿no? Procesado. No va a haber una buena exportación, ¿no? También puede pasar que el MHC tipo 1 no pueda perder la beta 2 microglobulina, que es otro componente del MHC. Por lo tanto, al perder esto, puede haber una menor estabilidad del complejo MHC tipo 1. No hay estabilidad. Si no hay estabilidad en el complejo, no hay forma de que se pueda unir el péptido. Por lo tanto, no hay una buena exportación, no hay un buen ensamblaje del péptido. ¿Y eso qué pasa, no? Pasa que hay una pérdida de MHC, por lo tanto hay una downregulación o pérdida de los genes de MHC tipo 1, ¿no? Y por lo tanto no va a haber degradación de otros componentes, ¿no? Por ejemplo, no va a haber degradación de proteasas virales, tumorales, ¿no? No se va a dar esa degradación. Y por lo tanto, como no va a haber una presentación adecuada de los péptidos, no va a haber una activación de la CD8. Entonces, la CD8 no hay forma de cómo puedan eliminar estas células infectadas, ¿no? No hay forma de cómo las pueden eliminar. Menor activación, menor lisis, ¿no? Y también, por lo tanto, si no hay una buena, digamos, vigilancia por la CD8, va a haber una pérdida de estas, por lo tanto, va a haber quizás una mayor vigilancia por lo otro tipo de células que serían las NKs, que son parte del sistema innato, ¿no? Entonces, los virus o tumores pueden tener varios bloqueos en estas regiones. Entonces, el escape de MHC1 rompe la visibilidad ante el CD8, pero puede revelar la célula NK, ¿no? O sea, de todas maneras, si la CD8 no está funcionando, la NK puede activarlas. Pero recuerden que la NK es una respuesta innata, ¿no? Por lo tanto, no es, ¿no?
es la única quizás que podría actuar, ¿no? Y habría que ver qué efectos podría tener si solamente se activan las células NK. En la parte innata, recuerden ustedes que hemos visto la parte de receptores activadores, inhibidores, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Eso ya lo vamos a dejar para la respuesta innata. Bueno, entonces, si ya hemos visto el MHC tipo 1 y las consecuencias que puede tener que estos no actúen bien, ¿cómo será el tipo 2, no? En el tipo 2, la clave es entender que las proteínas, ¿no?, extracelulares van a estar en compartimientos vesiculares. Quiere decir que los antígenos se van a endocitar, ¿no? Van a ser endocitados y van a estar en componentes, como sería en este caso, se van a procesar en endolisosomas, ¿no? Ya saben ustedes los endolisosomas como qué acción tienen, ¿no? De lisar estas proteínas que van a ingresar del exterior, ¿no? Estos endosomos van a, digamos, cortar, ¿no?, las proteínas y luego, por otro lado, vamos a tener el retículo endoplasmático donde van a estar ancladas eh, las, las dos cadenas del MHC tipo 2. Uy, ¿no? Aquí están las dos cadenas, cadena alfa y cadena beta. En el caso del MHC tipo 2 sabemos que son dos, ¿no? Alfa y beta. Entonces, cuando ingresen aquí, uy, me está que me... Bueno, aquí, ahí están ensambladas el MHC tipo 2. Perdón, chicos, ahí es un poquito que se vuela acá. El MHC tipo 2 va a estar ensamblada y luego, para que, como todavía no se ha unido ninguna proteína aquí, debe haber una cadena que se llama cadena invariante, que es esta cadena rosada. Esta cadena invariante se va a unir al bolsillo del MHC para darle esa estabilidad en cuanto todavía se va a unir al péptido, ¿no? Entonces, esta cadena invariante le permite dar la estabilidad, va a pasar al aparato de Golgi y luego del aparato de Golgi se va a pasar mediante una vesícula exocítica y se va a unir al endolisosoma. En el endolisosoma van a haber otras dos componentes como es el HLA-DM, ¿no? Estos componentes también van a permitir, ¿no? Va a permitir dar estabilidad al MHC tipo 2, que es el verde, y va a clivar, ¿no? Va a romper este clip o esta cadena invariante, la va a romper, y va a permitir que ingrese el péptido procesado. Al ingresar este péptido procesado, ahora sí, en el MHC va a ser, ¿no? Va a ser exocitado, podríamos decir, ¿no? En estos endosomas hacia la membrana, ¿no? Y finalmente enviada o presentada al TCR de los linfocitos CD4, ¿no? Bueno, ya sabemos que tienen que activarse las tres señales, ¿no? Ya está la primera señal que es el MHC péptido TCR. Luego la segunda señal sería las moléculas costimulatorias que deben también estar ancladas ahí o reconocidas. Y en tercera señal, las citocinas que se van a liberar, ¿no? Gracias a esta primera presentación. Entonces, eh, eh, uy, eso se pasó del anterior, sorry, chicos. Entonces, ¿cómo se presenta el MHC2 antígenos exógenos al CD4? Ya hemos visto, ¿no? Que en este caso, como debe ser, es un antígeno exógeno, va a ser procesado mediante tres formas, ¿no? Puede ser endocitosis, puede ser fagocitosis y puede ser por BCR, ¿no? Reconociendo directamente. Ya hemos explicado esta parte, ¿no? Cómo se da esa endolisosoma. Ahí hay proteínas, ¿no? Proteasas ácidas como las catepsinas que van a digerir esos péptidos, ¿no? Esos péptidos exógenos. Luego pasarán, ¿no? Acá ya hemos visto también esto, cómo es la cadena alfa, beta, cómo se establecen, ¿no? Bueno, pero aquí lo que podríamos resaltar quizás es que esta ruta del MHC tipo 2, ¿no? Desde el compartimiento endosómico, ¿no? Cómo se va a degradar y presentar hacia, ¿no? Hacia los linfocitos CD4.
básicamente hay que reforzar acá la idea que es todo lo que es por la vía exógena. Y aquí básicamente estamos hablando de las APCs profesionales, porque ellas tienen esa capacidad, ¿no? De endocitar, fagocitar, ¿no? Hablamos de los macrófagos, hablamos de los linfocitos B y de las células dendríticas, que son básicamente las que van a presentar por este procesamiento, por esta vía, ¿no? Entonces, recordemos, la vía 1 son antígenos, ¿no? Intracelulares, ¿no? Antígenos que están en citoplasma, procesados en citoplasma. Y la vía 2 son antígenos extracelulares que ingresan por endocitosis, por fagocitosis o por BCR. Esa es la manera como van a ingresar. Y la otra diferencia es que aquí no va a haber un proteosoma como el tipo 1, ¿no? Aquí hablamos ya de endolisosomas, ¿no? Y bueno, el ensamblaje también es bastante diferente, ¿no? Aquí hay una cadena invariante que va a sustituir, ¿no? Va a dar la estabilidad, ¿no? Como hemos visto acá, antes de que llegue el péptido, ¿no? Va a haber una cadena invariante. Bueno, eh, solamente esta parte se me pasó, chicos, pero es parte del MHC tipo 1. Se ha visto, por ejemplo, cuando hay una deficiencia en el TAP, como hemos visto hace un momento, se ha visto que estas personas tienen, eh, eh, como ya no ingresan péptidos en el retículo plasmático, ¿no? O ingresan muy pocos, hay poco ensamblaje. Estas personas tienden a asociarse a infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? A lesiones cutáneas y a una baja respuesta a CD8. Ese es el caso del TAP. Pero volviendo al MHC tipo 2, ¿por qué esa cadena invariante que hemos visto aquí en esta imagen, ¿no? ¿Por qué esa cadena invariante, el CLIP, el HLA-ADM y HLA-DO son claves? ¿Por qué? ¿No? Vamos a revisar ahora un poquito más a profundidad esto en relación a la cadena invariante, ¿no? La cadena invariante sirve como un taponcito, aquí, ¿no? Esta es la cadena invariante. Se va a asociar con el MHC, ¿no? En el retículo endoplasmático y va a bloquear este surco de unión al péptido, ¿no? Esa va a ser su primera función, bloquear, ¿no? Para que no se unan otros componentes ahí. Lo bloquea. Y también permite transportarlo por endosomas, ¿no? Esa es su primera función. Y luego, ya en endosomos, ¿no? Se tiene que degradar esa cadena invariante y se va a formar solamente un clip, ¿no? Y la generación de un clip. Eso va a permitir también que puedan, ¿no? Unirse otras proteínas como la HLA-DM que va a permitir quitar este clip, ¿no? E intercambiarlo por el péptido estable, por el péptido que se está procesando, ¿no? Si falla este HLDMA, ¿no? Aumenta el MHC tipo 2 y el clip aumenta, ¿no? O sea, si ya no hay quien saque este clip, entonces empieza a aumentar eso. Por otro lado, el HLA-DO, ¿no? Modula al HLA-DM, ¿no? Especialmente dice en células B. Entonces, el HLA-DO al asociarse al HLA-DM, que es el modulador, ¿no? Evita, dice, el intercambio excesivo y afina el repertorio de péptidos. Entonces, el HLA-DO modula el HLA-DM, el HLA-DM modula el CLIP, ¿no? Y todo eso es una cadena, ¿no? Entonces, estas proteínas que hemos visto, ¿no? La cadena invariante, ¿no? Ahora la degradación del CLIP, el HLA-DM y el HLA-DO van a permitir, ¿no? La presentación adecuada del péptido. Entonces, esta presentación es clave, especialmente en células B y otras células APCs, ¿no? Presentadoras. Entonces, estas moléculas, ¿no? Permiten editar el repertorio MHC tipo 2 para que el CD4 reciba péptidos relevantes y estables, ¿no? Eso es importante aquí.
Bueno, entonces ya estamos viendo un poco más a profundidad qué función cumple, digamos, cada una de estas proteínas, ¿no? En el ensamblaje, ¿no? Del MHC, en la presentación, ¿no? Y la exportación del MHC y péptido a la membrana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesora, disculpe una pregunta. Sí. Cuando estaba presentando para el MHC2, ¿podría regresar al PPT, por favor? A ver, La imagen. ¿esta? Sí, esa. Sí, quería preguntarle si siempre se iba a usar el HLA-DM o si es específico para esa situación o se puede usar otros, porque también habían eh, Ya, otros ya. No, sino que no vamos a confundir una cosa, ¿no? Lo que está en verde es el MHC tipo 1, digo, perdón, tipo 2. Y aquí, ¿se acuerdan ustedes que les mostré que había el MHC tipo 2 podría ser diferente, es muy altamente polimórfica, ¿verdad? Sí. Ya, pero este HLA-DM y el HLA-DO no son MHCs, son proteínas, se les llama así HLA-DM, HLA, son proteínas que apoyan el ensamblaje. Si volvemos a esta Ah, imagen ya. aquí, sí, si volvemos a esta imagen aquí donde estamos, ajá, miren, la organización del genoma de HLA, y ya. Aquí hablamos de la clase 2, ¿no? Aquí hablamos HLA, hay DP, DQ, DR. Esos son los tres tipos que hay de MHC tipo 2. Pero aquí hablamos de los genes auxiliares. Son proteínas que auxilian a estas MHCs. O sea, no es la estructura del MHC. Acá está hablando justo del HLA-DM y el HLA-DO, que tienen esa función, ¿no? De intercambio del CLIP, como hemos dicho, el HLDMA, y el HLA-DO modula la actividad del HLA DM, o sea, de este. El HLA-DO modula al HLA-DM. Estas dos modulan al HLA tipo, o el MHC tipo 2, ya sea HLA-DP, DQ, DR, cualquiera de estos tres. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias, profesora. Queda claro. Sí, entonces no vayamos a confundir eso con lo otro, ¿ya? Pero es una muy buena pregunta la que has hecho porque podría fácilmente confundirse, ¿no? Podría fácilmente confundir. ¿Qué? Son otros MHCs unidos a otro MHC. Da como entender que son tres MHCs juntos ahí, ¿no? Pero no. Listo.